Como les decía, yo solo me siento lleno de agradecimiento y de emoción por este conciertazo que vamos a escuchar y me permito ceder la voz al maestro Ludwig Carrasco, director, invitado de la Orquesta Sinfónica para el Callejón del Ruido. Maestro, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Primero que nada, una gran felicitación a los 20 años de este festival, que ya es un referente a nivel nacional e incluso que ha tenido numerosos participantes internacionales en estas últimas 2 décadas. También una felicitación a la USUG y un agradecimiento a su director titular, el maestro Juan Carlos Lomónaco, para extenderme la invitación de estar en este importante acontecimiento el día de hoy. Como yo me tengo que retirar en breve para prepararme para el concierto, voy a empezar con la segunda parte y creo que dejo en muy buenas manos de los propios compositores que hablen de las obras de la primera parte. En la segunda mitad del programa vamos a escuchar la obra Sonante número 9 del maestro Manuel de Elías. Si mal no recuerdo, esta es una obra de 1976 que luego revisó en la década de los 90. Yo no conocía esta obra, pero me ha sorprendido mucho la riqueza, la paleta sonora con la que el maestro de Elías usaba el instrumento orquestal para sus ideas. En algún momento, al estar leyendo la partitura por primera vez, incluso me recordó como a un Pinos de Roma de Respighi, pero con un lenguaje más contemporáneo, más moderno. Y es sorprendente porque Pinos de Roma usa una orquestación mucho más grande que la que el maestro de Elías usa en esta obra, por lo cual creo que deberíamos de estudiar esta partitura, no solo los directores, pero los compositores y los intérpretes en general, como casi un tratado de orquestación, porque es algo muy rico y es algo que deberíamos estar tocando más frecuentemente las orquestas mexicanas. La obra no es muy larga, son aproximadamente 10 minutos y está con muchos contrastes sonoros, unos contrastes de explosiones dinámicas, luego una sección donde hay una improvisación semiescrita para la sección de percusiones y luego hay una parte que parece como que el tiempo se detiene, es estático, y donde hay pequeños solos de los instrumentos de aliento que van dándole vida, y también de la viola principal, que van dándole vida a esta obra hasta que retoma nuevamente toda la energía. Primero parece como que despierta, se vuelve a decaer todo y ya finalmente retoma hacia un final bastante apoteósico, y como mencionaba antes, creo que es una joya del repertorio sinfónico que me da mucho gusto haber descubierto para este concierto, al menos en mi experiencia personal. Concluiremos el programa con una obra que cuando el maestro Lomónaco me mencionó que era sobre música contemporánea, sobre el Callejón del Ruido, me vino inmediatamente a la mente, que es el Mandarín Maravilloso o el Mandarín Milagroso, como se traduce también algunas veces, porque es una música muy actual, a pesar de que el próximo año cumple 100 años de su estreno. Es una música que pareciera que la estamos viviendo por primera vez. El propio Bartók describía esta música como infernal. Al inicio se salta uno de cabeza a un torbellino de la ciudad, del ruido, mejor dicho, que para este festival parece que lo estaban escribiendo, y también con esos sonidos orquestales que, al igual que el maestro de Elías, es fascinante la orquestación. La obra original de Bartók es un acto que él llamaba una pantomima grotesca, y de donde se extrajo una suite, que es la que vamos a tocar el día de hoy. Es un poco más corta que toda la versión para ballet completa. Solo quisiera mencionar que en su momento causó un gran revuelo, porque después de la primera representación se prohibió que se volviera a hacer, al menos en la ciudad donde se hizo el estreno, sobre todo por el contenido de la historia, que es una historia donde 3 criminales o 3 maleantes obligan a una chica a traer gente a su guarida para asaltarlos, para robar las pertenencias. La chica está representada en esta ocasión por el clarinete o los clarinetes, y van a escuchar cómo poco a poco va seduciendo uno a uno, y luego estas explosiones donde las personas, los criminales atacan a las personas. La primera persona y la segunda persona a la que atrae la chica, por desgracia son pobres, entonces están muy molestos los criminales porque no sirvió de nada. Sin embargo, el tercero o la tercera persona que aparece es el mandarín.
pero como en esa época supongo que había más estereotipos que hoy, espero que ya se han disipado, pues las personas de origen chino tenían, o de los mandarines tenían en teoría mucho dinero, entonces por eso lo querían atraer. Sin embargo, al parecer lo atacan, pero no se deja, lo intentan asesinar varias veces de muchas maneras, no muere, y bueno, para obviarme la parte que causó revuelo, lo dejo para que lo busquen después en internet, pero bueno, el mandarín no muere inmediatamente, y sin embargo la suite termina donde el mandarín está persiguiendo, está intentando acercarse a la joven para consumar sus pasiones carnales, ¿no? Eso se pueden imaginar, si hoy en día a lo mejor puede causar un poco de susto ir a escuchar algo así, pues hace 100 años habrá sido un shock muy fuerte para todas las personas que lo escuchaban. Y Bartók no se quedó atrás creando una música, como él mismo decía y que ya mencioné, infernal, horrorosa en muchos momentos, pero también seductora, con muchos contrastes, con muchas melodías que parece que las hemos escuchado en algún momento, algún vals vienés de estos de Strauss que escuchamos a veces en Año Nuevo, pero que está transformado de una manera un poco diabólica. En fin, creo que va a ser una obra, si no la conocen ya, va a ser un gran descubrimiento. Espero que no salgan horrorizados, pero que salgan, al contrario, salgan con más ganas de ir y escuchar la versión completa o buscar la versión completa en alguna de las plataformas digitales o próximamente con la OSUG. Para finalizar mi intervención, únicamente antes de ceder la palabra a los compositores, quisiera resaltar la importancia de que las orquestas presenten o presentemos obras de compositores vivos. Creo que esto es muy importante porque si no, nuestra función creo que empezaría a desaparecer. Tenemos que ser una plataforma para que el entorno vaya creciendo, para que los compositores sientan su orquesta muy cercana, y qué mejor que los compositores de Guanajuato, que son radicados aquí en esta ciudad ya desde hace mucho tiempo, sean en esta ocasión los que estén presentando sus estrenos mundiales, porque orquestas en otros países no están haciendo lo suyo, pero con sus compositores. Es muy difícil para compositores latinoamericanos o de otras latitudes del mundo tener acceso a las orquestas en otros países. Por eso creo que es fundamental que las orquestas mexicanas estemos haciendo este trabajo, y sobre todo porque ahora van a tener la oportunidad de preguntarle directamente a los compositores qué pensaban cuando escribían, o incluso después de escuchar su obra en el intermedio tal vez pueden acercarse y decir: oiga, y aquí en esta parte, ¿por qué esto o lo otro? Ya quisiéramos poder hacer eso cuando escuchamos una sinfonía de Haydn o una sinfonía de Mozart o de Beethoven, que muchas veces hay muchas dudas todavía hoy en día de por qué se escribió o cómo se debe interpretar. Tuvimos la fortuna de estar trabajando estos días muy cercanamente con ambos compositores, y creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora, y que espero que disfruten también estas dos obras, que son de estilos o características muy distintas, pero también ambos hacen uso de la orquesta o de los instrumentos orquestales de una manera muy única, con una voz muy propia, y también a veces creando sonoridades que pareciera que son orquestas de otras dimensiones en cuanto a instrumentación, en cuanto a número de participantes que están en el escenario. Sin más, únicamente desearles una buena escucha, que disfruten y que sigan apoyando no solo a la OSUG en los conciertos que tiene cada semana, pero también a Callejón del Ruido en los siguientes conciertos, que todavía quedan algunos más, y bueno, que disfruten mucho esta oportunidad única de escuchar por primera vez dos obras escritas para orquesta sinfónica de dos compositores vivos. Gracias. 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 Bien, hombre, después de esta maravillosa descripción de la segunda parte del concierto por parte del maestro Carrasco, pues vamos escuchando ahora de aquellos creadores, de aquellos que van a hacernos esta primera parte del concierto. Entonces cedo la voz muy rápidamente al doctor Roberto Morales, un poco por seguir el orden también del programa. Doctor, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues parte de esta obra se explicó en la ponencia que se hizo el miércoles pasado, pero creo que no voy a hablar de la parte técnica o de la parte, de la parte técnica. Más bien, lo que me gustaría compartirles es el título de la obra, ¿no? Nostalgia de lo intangible. Tiene que ver con una revisión en el tiempo, donde finalmente
tenemos esta oposición en las dos palabras, ¿no? Nostalgia y lo intangible, ¿no? Es esta parte donde hice como una revisión personal de diferentes interpretaciones, o yo como músico, cómo me he desempeñado. Y uno de los ejemplos que saltó al recuerdo fue precisamente una vez hace mucho tiempo, o sea, cuando muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Me fui a Tres Zapotes, Veracruz, una zona arqueológica, donde, el Negro Ojeda, un intérprete de normalmente canciones, pero muy buen sonero jarocho, un día fue a mi casa, ahí todavía yo estaba desempleado, era freelance. Curiosamente, antes como freelance uno podía vivir de la música experimental. Después ya ni modo, me tuve que volver académico y ya. Pero bueno, ahorita que ya estoy jubilado, pues ya puedo ser freelance otra vez, ¿no? Entonces, estoy en esta súper experimentación en estos momentos, pero en ese momento, pues sí pude irme a Tres Zapotes. Llegamos a Tres Zapotes, llegamos al rancho de José Ángel Gutiérrez, y de ahí nos dijo, oigan, ¿por qué no vamos a visitar al Tereso? Entonces, ahora sí, ahí me tienen a mí literalmente arrastrando el arpa, no cargándola, entre veredas con una linterna. Total, llegamos allá a la casa del famoso Tereso, que por cierto va a estar aquí en el Cervantino con son de madera. Sí le recomiendo mucho el trabajo de son de madera. Ramón es muy buen requintero, es muy buen decimero. En fin, va a estar padrísimo el Cervantino en ese sentido. La parte jarocha va a estar de primera. Entonces llegamos y empezamos a tocar. Entonces ahí de repente se hizo una atmósfera completamente mágica al respecto, ¿no? O sea, vivir los sones nacionales es algo que, pues, creo que he corrido con suerte en ese sentido y he podido interpretarlos, tocarlos. Y no sé, de lo intangible es porque finalmente, pues, el Negro Ojeda pues ya se murió hace algunos años, y lo intangible es porque ese momento ya no va a poder ocurrir, como seguramente no va a poder ocurrir lo que va a pasar en este concierto, ¿sí? Entonces, viene ligado a esa parte, y también con este movimiento de deconstrucción que inició en los 70s, 80s, 1970s, 80s, que ha sido de gran influencia para muchos músicos, incluidos Xenakis. La arquitectura es como que han sido los que más han tomado esta idea. Entonces, la obra tiene que ver con esa deconstrucción, con ese recuerdo, con esa imagen al respecto, donde de repente pues vamos a escuchar esa defragmentación del sonido, esa desintegración, y luego una integración, desintegración nuevamente. En fin, tiene muchos aspectos dramáticos en ese sentido, que creo que pueden llegar a ser interesantes o misteriosos para la gente que lo escuche. Aquí tal vez yo los invitaría a jugar con su imaginación en esa parte del intangible, en esa parte de esa nostalgia, en ese recuerdo, que no necesariamente tiene que ser algo de música, puede ser algo de trabajo, algo de una fiesta, no sé, cuando conocieron a su primera novia, o a su primer novio, o a su primer novia, ahora que estamos muy abiertos a muchas perspectivas, y jugar con los instantes en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que me gustaría compartirles con respecto a esta obra. Imaginen esa deconstrucción. Si van a la Cineteca Nacional, ahí seguramente van a encontrar ejemplos muy interesantes. La Cineteca Nacional siglo XX, o sea, la nueva parte de Chapultepec. El grupo de arquitectos que hicieron la Cineteca están justamente muy fieles a ese movimiento. Lo vemos en la pintura, y por supuesto que lo vemos en la música. Entonces, pues no sé, es un híbrido raro, no es el tipo de música que yo normalmente he compuesto en los últimos 10 años, pero justamente por eso quiero compartirlos con ustedes. Es una nueva idea, una nueva manera de entrar a mi metodología algorítmica, una nueva manera de buscar sonoridades que
al final a veces recaen en situaciones o en colores orquestales casi conocidos. En fin, bueno, eso es con respecto a Nostalgia de lo Intangible. Creo que ya me estoy pasando de tiempo, entonces le paso a Ledesma, perdón. No, muchísimas gracias, doctor. De verdad, es bien importante que podamos escuchar estas claves. Es una oportunidad única, se los digo, que tengamos a dos de los compositores aquí con nosotros, compartiendo estas claves de la escucha sobre su obra. De verdad es muy, muy valioso. De verdad, mil gracias, doctor Roberto. Doctor García Ledesma, cedemos la voz para que nos platique un poco sobre estas claves de escucha sobre su obra. ¿De qué va la cosa? Gracias, doctor Javier. Bueno, en el caso de mi obra es una sinfonía escrita en 3 movimientos para una orquestación típica de una orquesta sencilla, con los instrumentos de percusión básicos y con la adición del piano, que es muy importante, tiene partes muy interesantes que apoyan el juego melódico, el juego rítmico y armónico, por supuesto, ¿no? de la sinfonía. Esta sinfonía surgió a partir de unos ideales que para mí, unos conceptos de vida que para mí son muy importantes, y que estos ideales fueron una guía a la hora de ir construyendo los principales temas de cada uno de los movimientos, ¿no? Me refiero a la vida, a la fraternidad, a la esperanza, al amor y a la muerte. Entonces, estos 5 ideales de vida me fueron guiando para construir los temas de cada uno de los movimientos. Entonces, ustedes van a escuchar, por ejemplo, en el primer movimiento de la sinfonía, cómo se parte de la nada, digamos, para mí fue como la oscuridad, la nada, la muerte, digamos, no hay vida, y esto lo introducen los instrumentos graves de la orquesta, los contrabajos. Van a escuchar ustedes una introducción de contrabajos, después de violonchelos y de violas, y de repente van a escuchar ustedes un acorde que va a romper esta oscuridad, y es como un rayo de luz, y se viene a enunciar el surgimiento de la vida. Y entonces empieza el primer tema, que es el tema de la vida, a funcionar a partir de esta oscuridad que se va dejando paulatinamente, y a lo largo de todo el movimiento vamos a ver cómo estos 2 temas, enseguidita se enuncia el tema de la muerte, y van a estar ustedes escuchando esta confrontación de ambos temas, ¿no? Bueno, quise seguir el esquema tradicional. La obra está escrita en una escritura tradicional y está organizada en el sistema modal contemporáneo. Entonces, el segundo movimiento, por ejemplo, es un canto, es una alegoría a la vida, a la suerte de estar vivos. Y bueno, surgió algo muy interesante. Cuando yo estaba componiendo ese segundo movimiento, nos avisaron que acababa de fallecer el tío, un tío de mi esposa, ¿no? Y me afectó mucho porque era muy cercano a nosotros. Entonces, pensando en estos conceptos, me surgió un tema que sería como un tema esperanzador, ¿no? Como un tema de la esperanza. Y este tema está dirigido, está escrito en recuerdo del tío Ernesto, que falleció y que fue el hermano de mi suegra. Y entonces van ustedes a escuchar ahí un toque de silencio de trompeta, a la manera de cuando fallece un soldado, que hay un toque de clarín, un toque de trompeta, interrumpiendo un poco el canto alegórico a la vida, ¿no? Y después se
vuelve nuevamente a este canto y concluye el movimiento, que es más bien lento y cantable. Y el tercer movimiento de la sinfonía ya es más rápido, también vuelve a ser una alegoría a la vida y a la fraternidad, ¿no? Es muy rítmico, trato de explorar varios sonidos de la orquesta. En fin, esa es, digamos que, los motivos de inspiración de esta sinfonía. Espero que les agrade. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Como pueden ver, bueno, el concierto va a estar variado. Y así ya para finalizar, ¿no? Creemos en el Callejón del Ruido que mucho de lo que ahora conocemos como contemporáneo, como el arte, la música de nuestros días, obedece de verdad a la diversidad, a la heterogeneidad. Es muy difícil ahora poder decir, la estética de hoy es esta, la estética de hoy debe ser así, ¿no? Encontramos de todo. Y como pueden ver, vamos a escuchar desde posturas de vanguardia, el deconstructivismo, etcétera, a el uso todavía de las formas, pero con una visión muy personal, quisiera hacer mención del maestro Manuel de Elías con su sonante número 9 y lo que nos ha mencionado el maestro Carrasco. El maestro de Elías desafortunadamente no va a poder acompañarnos en este concierto. Nos pidió que pues enviáramos de verdad los mejores deseos a todo el mundo y las ganas de estar aquí. Estamos seguros de que el maestro va a estarlo escuchando por radio y por los diversos medios. Y pues como mencionó el maestro Carrasco también, las actividades del Callejón, estamos en la recta final. El Callejón en esta ocasión se expandió en su totalidad a la ciudad de León, con los conciertos en las instalaciones del Fórum Cultural Guanajuato, y mañana hay todavía un concierto más por parte de la Banda de Música del Estado de Guanajuato en el Teatro Estudio del Teatro Bicentenario a las 8 de la noche, también entrada gratuita. De verdad, no nos queda más que agradecer, reiterar el agradecimiento a la orquesta, al Departamento de Música, a la Universidad de Guanajuato, a la Secretaría de Cultura, al Museo Iconográfico, a muchísima gente, pero por sobre todo a todos ustedes que están aquí, que mantienen el espíritu vivo, que mantienen ese deseo de asombro. Y créanme, en este concierto lo van a tener. Muchísimas gracias.